Jesús, en el momento más difícil de su vida, pronunció una frase que tiene el poder de transformar por completo la manera en que vivimos. Una frase que no solo desafía la lógica humana, sino que también abre las puertas a la paz interior, la libertad emocional y una conexión más profunda con Dios. Imagínate, Jesús, en medio del dolor más grande que alguien podría soportar, dijo algo tan poderoso que aún hoy resuena en los corazones de millones. Pero aquí está lo más impactante. Esta frase no fue dicha en un templo, ni en un sermón, ni rodeado de aplausos o admiración. Fue pronunciada mientras Jesús estaba en la cruz, enfrentando humillación, traición y un sufrimiento inimaginable. ¿Qué podría Él decir en ese momento tan oscuro que tenga la capacidad de cambiar tu vida? ¿Pero qué dijo? Antes de sumergirnos en este poderoso mensaje, te invito a que le des like a este video, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Hagamos que estas enseñanzas lleguen a más personas. ¿Sabías que algunas de las palabras más impactantes de Jesús fueron dichas en un momento de dolor extremo? En Lucas 23, versículo 34, Jesús, colgado en la cruz, pronunció una frase que ha resonado a lo largo de los siglos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero, ¿te has detenido a pensar en la profundidad de esa declaración? Este no es solo un versículo más, es un reflejo del amor y la compasión más allá de lo humano. Primero, pongámonos en contexto. Jesús estaba siendo crucificado. Había sido traicionado, abandonado por sus amigos más cercanos, humillado públicamente y sometido a una tortura inimaginable. La cruz no solo era un símbolo de muerte, sino la forma más cruel de castigo en aquella época. Y en medio de ese sufrimiento, en lugar de maldecir o reclamar justicia, Jesús eligió perdonar. ¿Puedes imaginar la magnitud de ese acto? Pero aquí hay algo que muchos pasan por alto. Jesús no solo estaba perdonando a los soldados romanos que lo clavaron en la cruz. No, sus palabras iban mucho más allá. Él estaba intercediendo por todos los que participaron en su condena. Los líderes religiosos que lo acusaron, la multitud que pidió su muerte, incluso sus propios discípulos que lo abandonaron. ¿Qué nos dice esto? Que el perdón de Jesús no tiene límites ni condiciones. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Cuántas veces hemos sido incapaces de perdonar a alguien por una ofensa mucho menor? Un comentario hiriente, una traición de un amigo, una discusión familiar. Y aquí vemos a Jesús, enfrentando lo peor de la humanidad, eligiendo liberar a sus agresores del peso del rencor. Este es un llamado directo para nosotros. ¿Estamos dispuestos a perdonar, incluso cuando sentimos que no deberíamos? Además, el perdón de Jesús no era solo un acto emocional, sino una decisión consciente. Él sabía que el perdón no solo beneficiaba a los que lo ofendieron, sino también a Él mismo. Perdonar es liberarnos de la carga del odio y el resentimiento. Como dice Efesios 4, versículo 32, «Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo». Por último, pensemos en cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria. ¿Tienes a alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? Quizá un amigo, un familiar o incluso tú mismo. Perdona, no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces ser libre. Si sientes que no puedes hacerlo solo, ora y pide ayuda a Dios. Recuerda que Jesús nos dio el ejemplo y con su Espíritu también tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Te das cuenta de lo revolucionarias que son estas palabras de Jesús? Este es solo el inicio de lo que podemos aprender de su ejemplo. Pero antes de seguir, me encantaría saber, ¿hay alguien en tu vida a quien creas que deberías perdonar? Déjamelo en los comentarios. ¿O qué podemos aprender con la frase de Jesús? Hay algo profundamente transformador en las palabras de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo son un ejemplo de perdón, sino una enseñanza viva que nos invita a reflexionar sobre cómo vemos a los demás y cómo enfrentamos las heridas que recibimos. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si estuvieras en una situación similar? ¿Cómo reaccionarías si alguien te hiciera daño? Primero, debemos entender que Jesús no veía a sus agresores como enemigos, sino como personas cegadas por la ignorancia. Esto no significa justificar sus acciones, sino reconocer que muchas veces el daño que otros nos causan proviene de sus propias heridas, temores o falta de conocimiento. En Proverbios 19, versículo 11, leemos: «La cordura del hombre detiene su furor,
y su honra es pasar por alto la ofensa. Jesús nos muestra que el perdón comienza con la empatía, con tratar de entender que incluso los que nos lastiman son humanos y necesitan gracia. Ahora bien, esto no es fácil. Vivimos en un mundo donde la venganza parece más atractiva que el perdón. Pero Jesús nos enseña que el verdadero poder no está en devolver el golpe, sino en renunciar a la necesidad de castigarlos. Una persona que perdona no es débil, es alguien que ha decidido no ser esclava del resentimiento. Como dijo Pablo en Romanos 12, versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Otro punto clave que podemos aprender es que el perdón no siempre significa reconciliación inmediata. Jesús no estaba pidiendo a los soldados que se disculparan, ni esperando que cambiaran de inmediato. Él simplemente decidió perdonarlos, independientemente de su respuesta. Esto nos recuerda que perdonar es más un acto de liberación personal que un acuerdo entre dos partes. Incluso si la otra persona nunca se disculpa, el perdón es algo que hacemos por nosotros mismos. Un ejemplo práctico. Imagina que un compañero de trabajo te difama o toma crédito por algo que hiciste. Tu reacción inicial puede ser confrontarlo o sentirte herido. Sin embargo, el perdón significa soltar esa carga, no para ignorar lo sucedido, sino para proteger tu paz interior. Esto no significa que no debas establecer límites o buscar justicia, pero puedes hacerlo desde un lugar de paz, no de odio. Por último, Jesús nos enseña que el perdón es un acto de fe. Al decir, no saben lo que hacen, Él estaba confiando en que Dios podía abrir los ojos de esas personas en su tiempo. De la misma manera, cuando elegimos perdonar, confiamos en que Dios se encargará de sanar nuestras heridas y trabajar en los corazones de quienes nos han lastimado. Como dice Colosenses 3, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta de lo impactante que es todo lo que podemos aprender de esta frase? Y lo mejor es que no se queda solo en teoría, sino que podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. A propósito, ¿qué opinas de esta enseñanza? ¿Crees que el perdón puede cambiar tu vida? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Cómo podemos aplicar este enseñamiento de Jesús? Sabemos que hablar de perdón es una cosa, pero aplicarlo en nuestra vida diaria puede parecer una tarea monumental. Sin embargo, Jesús nos dejó no solo un ejemplo, sino también una guía práctica para convertir el perdón en una parte esencial de nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿cómo podemos aplicar realmente esta enseñanza en nuestro día a día? Primero, empieza con la oración. Jesús, incluso en medio de su sufrimiento, oró al Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es una lección fundamental. Antes de intentar resolver el dolor o confrontar a la persona que te lastimó, lleva tu carga a Dios. Habla con Él sobre lo que sientes, sobre tu frustración, tu ira o tu tristeza. Como dice Filipenses 4 versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segundo, practica la empatía. Jesús entendía que sus agresores actuaban desde la ignorancia, y eso le permitió perdonarlos. Ahora, esto no significa justificar el mal, sino intentar ver más allá de las acciones. Pregúntate, ¿qué pudo haber llevado a esa persona a actuar de esa manera? Por ejemplo, si alguien en tu familia te ha herido con palabras, tal vez está luchando con sus propios problemas internos. Esto no elimina la responsabilidad de sus actos, pero te ayudará a soltar el resentimiento. Tercero, perdónate a ti mismo. A menudo somos nuestros peores jueces. Jesús murió en la cruz para que pudiéramos recibir el perdón de Dios, pero muchas veces seguimos cargando culpas que ya no nos corresponden. Recuerda 1 Juan 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si Dios ya te perdonó, ¿por qué seguir castigándote? Haz las paces contigo mismo y acepta la gracia que Él te ofrece. Cuarto, toma decisiones prácticas. Perdonar no siempre significa olvidar o permitir que alguien continúe lastimándote. A veces, el perdón incluye establecer límites saludables. Por ejemplo, si alguien te ha traicionado repetidamente, puedes decidir perdonarlo en tu corazón, pero también protegerte de futuras heridas.
Esto es parte de cuidar tu bienestar emocional e mental. Antes de continuarmos com o vídeo, quero que você reflita. Você realmente tem aplicado os ensinamentos da Bíblia e compreendido o que lê? Se a resposta é não, ou se você tem dúvidas, não se preocupe. Eu já passei por isso e sei como isso pode causar ansiedade. Tenho uma boa notícia. Quinto, busca inspiração em la palabra. La Biblia está llena de ejemplos de personas que decidieron perdonar en los momentos más difíciles. José, por ejemplo, perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo, diciendo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Génesis capítulo 50. Leer estas historias te recordará que no estás solo en este proceso y que el perdón siempre trae libertad. Finalmente, practica el perdón pequeño todos los días. No esperes a que llegue una gran ofensa para poner en práctica esta enseñanza. Empieza con cosas pequeñas. Perdona al conductor que se te cruzó en la calle, al amigo que olvidó tu cumpleaños o al compañero de trabajo que fue grosero contigo. Estos pequeños actos de perdón te prepararán para manejar situaciones más grandes con un corazón lleno de gracia. Ahora, la pregunta es: ¿estás dispuesto a dar este paso hacia la libertad? El perdón no solo beneficia a los demás, sino que transforma tu vida desde adentro. Piénsalo. ¿A quién podrías perdonar hoy? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. El mensaje de Jesús desde la cruz no es solo una lección de amor y perdón. Es una invitación a vivir de una manera completamente diferente. Él nos mostró que, incluso en los momentos más oscuros, el perdón tiene el poder de liberarnos y acercarnos más a Dios. Pero ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a aplicar este mensaje en tu vida? ¿Estás listo para soltar el resentimiento, la culpa y el dolor que te han estado frenando? Recuerda, el perdón no significa debilidad, significa fuerza. Es un acto de fe, de confiar en que Dios tiene el control y que su plan es siempre mayor que nuestro entendimiento. Jesús ya nos dio el ejemplo, ahora nos toca a nosotros seguirlo. Así que hoy te animo a tomar una decisión. Perdona a esa persona que te lastimó. Libérate del peso que llevas en el corazón y permite que el amor de Dios transforme tu vida. Porque cuando decides perdonar, no solo estás reflejando el corazón de Cristo, también estás abriendo la puerta a una vida llena de paz y propósito. Y antes de que te vayas, no olvides dejar tu like en este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien más que lo necesite. Además, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo para seguir aprendiendo más sobre la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.